Hola, es un gusto volverlos a saludar en esta oportunidad para poder darle continuidad al módulo número 1 del curso de anatomía. Y en esta oportunidad pues vamos a estudiar lo que es la osteología. Ustedes podrán ver ahí, tenemos un esqueleto como portada. Pues vamos a hablar un poquito de este sistema, siempre dándole los créditos a nuestra casa de estudio y su servidor, Gamaliel Hernández, docente del curso de anatomía en la Escuela de Enfermería en esta universidad. Pues veamos esta imagen. Esta imagen nos dice: quiero agradecer a mi tibia y peroné por apoyarme en todo momento, a mi Cuitu Radio por estar siempre a mi lado, y como no olvidar de nuestra falange, ¿verdad? Que con ella siempre podemos contar. Es una imagen que nos lleva a pensar la importancia que tiene este aparato, el aparato esquelético en relación a nuestra vida cotidiana. Entonces decimos que es osteología. Cuando hablamos de osteología decimos que es la rama de la anatomía descriptiva que trata del estudio científico de los huesos, ya que van a conformar el sistema esquelético, porque esa es la base de lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Ya? Entonces, cuando hablo de osteología, es la rama de la anatomía. Recuérdense que vamos a tener como base el estudio del hueso. Bueno, si vamos a estudiar el hueso, entonces vamos a ver qué es el hueso. Y para ello, entonces vamos a definirlo. Y decimos que el hueso es un órgano firme, duro y resistente que forma parte del esqueleto de los vertebrados. Vea las características importantes que tiene. Está compuesta por tejido óseo, que es un tipo especializado de tejido conectivo, constituido por células y componentes extracelulares calcificados. Y ahí ya nos lleva a pensar que hace uso del calcio. También decimos que los huesos también poseen una cubierta, una membrana que lo recubre y que le da esa protección. Esa membrana, que es de tejido conectivo, le llamamos nosotros periósteo. ¿Ya? Pero recuérdense, la membrana que recubre este órgano se llama periósteo, y también tiene un cartílago, que es la caría articular, es lo que lo protege a los extremos. También posee vasos, también tiene nervios, algunos contienen tejido hematopoyético, más que todo en los huesos largos. Cuando hablamos de este tejido, es aquel que está en la médula ósea, que está en el centro de él y que va a darle la oportunidad de poder generar los glóbulos rojos. ¿Ya? También tenemos tejido, en esa misma estructura de la médula ósea hay tejido adiposo, que es la médula ósea amarilla, ¿ya? Que es la que contiene una carga de grasa. ¿Cuáles son las características del hueso? Decimos entonces que el hueso en primer lugar es un tejido vivo, ¿ya? No es un tejido muerto, porque vamos a decir es cáncer, no, pero está hecho de un tejido vivo, está mineralizado, está vascularizado, está en constante crecimiento, y lo vemos claramente cuando la persona está en la época de adolescencia. En los huesos se ve notablemente cómo es que crecen. También otra característica es su dureza, la elasticidad, su capacidad regenerativa, porque en determinado momento se llega a fracturar, es el mismo hueso que se regenera, ¿ya? Y sus mecanismos de crecimiento. Veamos entonces que hay 8 características importantes para este tejido. Ahora vamos a ver cuáles son los tipos de hueso, ¿ya? Veamos que por su forma, por su estructura, o por donde están ubicados, pues hay diferentes tipos de huesos. Y tenemos entonces, en primer lugar, que los huesos se clasifican en huesos largos, ¿ya? También, vamos a ir anotando. Tenemos huesos largos, tenemos huesos planos, tenemos huesos cortos, tenemos huesos irregulares, tenemos huesos neumáticos, oiga la palabrita, neumáticos, tenemos huesos sesamoideos y tenemos huesos suturales o wormianos. Entonces tenemos 7 tipos de huesos, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo de cómo podemos ver o identificar ese tipo de huesos. Veamos este primero. Este primero sería el tipo de hueso que largo, muy bien. Y ven la imagen y podemos ahí detectar que es un fémur, que es el hueso más largo que tiene nuestro sistema esquelético. Aquí podemos ver un hueso plano, ¿ya? Y como se puede observar, es el omóplato, que por su forma y su estructura es la que lo hace determinar uno de los huesos planos. Y es uno de los más grandes que tenemos en este tipo de hueso.
También tenemos los huesos cortos. ¿Y dónde los encontramos? Los encontramos en las falanges. Y vean ustedes, cada dedo tiene 3 huesillos, ¿no? Entonces, tenemos también los metatarsianos y también tenemos en el área del carpio, al igual que en nuestros pies. Entonces, ahí es donde ubicamos a los huesos cortos, ¿ya? También tenemos los huesos irregulares. Y cuando hablamos de irregulares es porque no tienen una forma específica, ¿ya? O un patrón igual. Entonces, vemos que son irregulares por el tipo de estructura, la forma en que tienen. ¿Dónde los encontramos? Los encontramos en la vértebra, ¿verdad? Ya al unir todos estos huesos, ven ustedes, ¿ya? Que van a haber vértebras más grandes, vértebras más pequeñas, unas vértebras que ya toman otro tipo de forma. Ahora veamos este tipo de hueso. Veamos aquí en la frente y vemos que hay un hueso que tiene una cavidad, ¿verdad? Ahí vamos a decir que tenemos nosotros los senos frontales, los senos etmoidales, los senos maxilares, ¿ya? Pero aquí aparece entonces este tipo de hueso neumático. ¿Por qué? Porque aquí tienen una cavidad donde capturan aire, ¿ya? Y les sirve para poderle dar eco a la voz o mantener esos espacios necesarios para poder tener un equilibrio. Entonces veamos aquí el hueso. Y el hueso disecado podemos ver que ahí tiene la cavidad, los senos, ¿ya? Donde da esa cavidad, ese orificio para poder capturar el aire, ¿ya? Hay un aire interior dentro de este hueso, ¿ya? Pero eso se le llama hueso neumático. ¿Por qué? Los neumáticos los conocemos corrientemente como la llanta de los vehículos, ¿no? Entonces, y las llantas tienen aire, entonces por eso se le colocó ese nombre, huesos neumáticos, por el aire que captura en su interior. También vemos los huesos sesamoideos que ven ustedes ahí en la imagen. Son huesitos que hacen la unión, no en todo, ¿verdad? Pero hacen la unión entre el músculo, tendón y hueso. Aparecen ciertos huesitos pequeños, ¿ya? Por ejemplo, acá en este artejo podemos observar esos huesecillos que están ahí. Entonces a esos huesecillos que están entre el tendón, músculo, que van a conectar con el hueso, le llamamos huesos sesamoideos. Otro hueso sesamoideo sería la rótula. Si usted observa, viene el músculo, tendón, hueso, tendón, músculo, ¿ya? No se inserta en sí, la rótula sería un hueso sesamoideo mayor, ¿verdad? Pero sí hay muchos huesecillos ubicados cuando está la terminación, por ejemplo, de un tendón a la unión de un músculo. Aquí vamos a encontrar que es esto. Esto es un cráneo, ¿ya? Y encontramos aquí este tipo de unión de los huesos craneales, que estaríamos hablando acerca de las suturas, ¿ya? Y dentro de las suturas nosotros vamos a encontrar unos huesecillos que se forman por la forma de la misma estructura de la sutura. Vemos cómo es que se forma un huesecillo dentro, ¿ya? O sea, dentro de esa unión, ¿ya? Arma un huesecillo. Entonces a eso es lo que nosotros le llamamos huesos wormianos o huesos suturales. Ahí estaría la clasificación de los huesos. Ahora vamos a hablar de las estructuras de los huesos. Están formados por una capa más o menos gruesa de sustancia compacta. En el interior del hueso está constituido por delgados tabiques que se entrecruzan. ¿Para qué? Para poder dar más o menos más cavidades, ¿verdad? Y poder comunicarse entre sí en la parte interna del hueso. A esas estructuras porosas o cavernitas que se arman dentro del hueso, podemos llamarle sustancia esponjosa. Vamos a verlo más adelante ahí en la imagen, ¿ya? El tejido óseo está constituido por una sustancia ósea, por vasos. Cuando hablamos de vasos estamos hablando de venas y arterias, por nervios, el periósteo, que es la membrana que lo recubre, y la médula, que está en el interior del hueso. Entonces vamos a ver de esas características o esas estructuras del hueso. Cuando hablamos de la sustancia ósea, nos estamos refiriendo entonces a que constituye el elemento anatómico fundamental, ¿ya? El cual está excavada por pequeñas cavidades, osteoplastos, canales y conductos de Havers, ¿ya? Ahora vamos a ver dónde es que se genera este tejido. La sustancia ósea está conformada por materia orgánica, ¿ya? Y esa materia orgánica estaría conformada por osteína, un 30%, grasa, un 1%. Y la materia inorgánica, que ya son los minerales, estamos hablando acerca del fosfato de calcio en un 53.34% de la cantidad.
el carbonato de calcio un 11.30%, el fluorato de cal 2%, el fosfato de magnesio 1.16% y cloruro de sodio 1.2, para hablar una totalidad de 100%, para poder establecer más o menos cómo están las unidades, cómo es que está conformada esa sustancia que forma el hueso. Si se da cuenta, hay mucho componente en calcio. El segundo componente serían los osteoplastos. Y cuando hablamos de los osteoplastos, estos se presentan bajo la forma de una pequeña cavidad ovoidea, ¿ya? En esta parte anatómica es donde se proliferan los osteocitos, ahí se generan. Entonces, estos son los responsables, los osteocitos, que es la unidad básica de este sistema, de poder mantener la matriz ósea de este aparato. Salen a su periferia por medio de unas prolongaciones huecas o unos tunelitos que se llaman canalículos óseos, que se comunican de un osteoplasto a otro osteoplasto, ¿verdad? O dentro de sus cavidades. Esas prolongaciones se ramifican y se anastomosan, o sea, se ramifican, se unen con otras y continúan su ramificación, ¿ya? Para poder llegar hacia un conducto principal, que ese conducto le llamamos conducto de Haber, y que este va a dar a la superficie de los huesos. Entonces veamos aquí, en la imagen vemos un osteoplasto, ¿ya? Sería esa forma ovoidea que vemos allá, y esos osteoplastos son los encargados que dijimos de generar los osteocitos, que es la unidad básica del sistema esquelético. A su periferia dijimos que salían varias ramificaciones que sufrían una anastomosis en su camino, ¿no? Entonces, y aquí de esta forma es que los osteocitos se comunican ya en toda la matriz ósea. Entonces vamos a hablar acerca de los conductos de Haber. Estos conductos de Haber dicen que son conductos huesos o son unos túneles, ¿ya? Que están en el seno de la sustancia ósea, ¿ya? Encierran capilares, comunican con los agujeros nutricios de los huesos. Ese sería el conducto de Haber. Pero también hablamos de un sistema de Haber, que es también llamado ostión. Este consiste en un largo cilindro de hueso, ¿ya? Cuyo centro aparece el conducto de Haber. Pero mientras todo el sistema es un conducto, es un cilindro de hueso, ¿ya? Formado por numerosas laminías óseas, ¿ya? Que le dan la forma como que fuera un nudo de aquellos que observamos nosotros en el tallo de los árboles. Algo así se forma un conducto de Haber, ¿verdad? Entonces, dice que aquí es donde transitan pues, todos los osteocitos, que son la célula básica del sistema óseo. Entonces vemos la imagen acá. Aquí tenemos entonces la sustancia ósea. Hacia la periferia, ya observan ustedes el periósteo, que sería la membrana que recubre el hueso. Y aquí estaríamos entrando al endosteo, que es lo que pega hacia la médula del hueso. Entonces, en toda esa estructura de la materia ósea vamos a encontrar esos cilindros, ¿ya? Esos cilindros que dijimos que se llamaban sistema de Haber, todo el cilindro. En medio de cada cilindro aparece entonces un conducto. Si usted se da cuenta, hay como un tunelito en medio que sería el conducto de Haber. Ya en el centro podríamos observar que son todas esas conexiones que vemos ahí dentro de la masa ósea. Dentro de ellas, si usted logra observar, hay puntitos, hay unos puntitos, y ahí estaríamos hablando de los osteoplastos, que es donde se generan los osteocitos que mantienen todo este sistema óseo. Hay una parte importante también, si usted se da cuenta, aparece un vaso de Bowman, ¿ya? Y ese vaso de Bowman es el que une horizontalmente a los conductos de Haber. Entonces logra conectar conducto de Haber que pertenece a cada sistema o a cada ostión, ¿ya? Y lo va comunicando. Entonces ven ustedes ahí en la forma horizontal cómo es que observamos el vaso de Bowman. Vamos a hablar de los vasos y nervios que aparecen dentro de los huesos. Y dice que los vasos son muy numerosos. Todos los huesos están bien vascularizados. ¿Por qué? Porque hay mucho vaso ahí dentro, tanto venas como arterias, ¿ya? Hay una arteria voluminosa que va a penetrar al hueso por medio del agujero nutricio. Entonces, cada hueso va a tener agujero nutricio que le va a permitir el ingreso, ¿a qué? El ingreso de las arterias y las venas. El ingreso de las arterias, salida de las venas, ¿no? Los agujeros en segundo orden dan paso
a arterias más pequeñas, o sea, lo que está adentro, ¿no? Acompañada también de nervios. O sea que, por ejemplo, cuando alguien le diga a ustedes que me duele el hueso, o sea, por ejemplo, una persona que se ha fracturado anteriormente y hay luna llena o hay mucho frío, le va a doler su hueso. Entonces, créanle, porque el hueso tiene, o sea, está inervado y por lo tanto va a sentir, se va a sentir. Por ejemplo, alguien se fractura, es un dolor inmenso. ¿Por qué? Porque ahí está inervado. Hay mucha conexión, tanto de arterias, los vasos en sí y nervios. Entonces veamos acá y vemos la imagen. Dice que la vascularización e inervación del hueso. ¿Cómo es que se da esta situación? Se da por medio del agujero nutricio, ¿ya? Que es lo que permite que se pueda inervar y que se pueda nutrir ese hueso. Y allá en la imagen pueden ver ustedes ahí. Ya en alguna parte del hueso va a existir un agujero que va a traspasar la sustancia ósea, pero que va a servir para conectar los vasos y los nervios. Ingresan al hueso para poder ir a nutrirlo, pero no solo irlo a nutrir. Recuérdense que hay huesos, como por ejemplo el fémur, que ahí es donde está la médula ósea. Entonces esa red vascular también va a traer, va a extraer de ahí toda la generación de los glóbulos, ¿no? Entonces ahí también sirve para poder generar este tipo de células. Ahora hablemos del periósteo, ya lo hemos mencionado, que el periósteo es la membrana que recubre el hueso, ¿ya? Y esa membrana es fibrovascular, ¿ya? O sea, si usted escucha, tiene fibras y también está vascularizada, que va a recubrir todo el hueso, ¿ya? Esta se adhiere por numerosas prolongaciones fibrovasculares y nerviosas. O sea, usted está escuchando, entonces este órgano está bien vascularizado y aparte tiene bastante inervación. O sea, en cualquier lado del hueso vamos a encontrar entonces este tipo de membrana y su sistema, ¿no? ¿Cuál es el papel del periósteo? Bueno, hablamos que es una membrana, ¿no? Entonces decimos que está lleno de agujeros, ¿ya? Que sirven de paso para los vasos sanguíneos. Pero su importancia, aparte de cubrir y darle la protección al hueso, dice que también, oiga bien, es exudar, o sea, es secretar, ¿ya? Continuamente blastema. ¿Y cuál es el blastema? El blastema sirve para el crecimiento del hueso, ¿ya? O sea que la membrana tiene ese otro trabajo, ¿no? No solo de la protección, sino también de secretar o exudar, ¿ya? Este material que se llama blastema. Entonces vea usted la importancia que tiene esta membrana. Ahora hablemos de la médula ósea. Y la médula ósea dice que esta es la sustancia que va a rellenar el conducto medular. Y cuando hablamos del conducto medular es lo que está en el centro del hueso, ¿no? Se distinguen tres tipos de clase de médula ósea. En primer lugar, vemos la médula ósea fetal o sanguínea. Cuando hablamos de que es sanguínea, pues su color me lleva a pensar que va a ser rojo. Es pulposa, es opaca y muy vascularizada por el mismo color que le va a dar. O sea, por eso se llama sanguínea, porque ahí llega toda la vascularización, ¿ya? También hablamos de la médula adiposa o amarilla. Y cuando hablamos de eso nos lleva a pensar que esa va a ser densa, va a ser opaca, va a ser amarillenta, más que todo la vamos a encontrar en los huesos largos. Y si hablamos de médula adiposa, ¿qué me lleva a pensar? Que es grasa, ¿ya? También hablamos de la médula gelatiniforme, ¿ya? Que la cual es blanda, semitransparente, grisácea o rosada. Este tipo de médula aparece cuando hay enfermedades crónicas, ¿ya? ¿Por qué? Porque si se da cuenta ya se vuelve semitransparente, ya queda la médula roja, ya si hay una enfermedad crónica, entonces ya tiende a generarse ese tipo de médula. ¿Estamos? Ahora hablemos del tejido óseo esponjoso o trabecular, ¿ya? ¿Y cuál es ese? Entonces vemos que está formado por delgadas trabéculas. Y ahora recuerda usted que era trabécula cuando hablábamos ¿se acuerda? Del parénquima y la trabécula. Entonces es como que fuera la red o lo que va a sostener, ¿no? Entonces está formado por delgadas trabéculas que corresponden al tejido óseo laminar, rodeadas de células de revestimiento óseo. Los osteocitos de las trabéculas óseas se mantienen desde los capilares sanguíneos vecinos ubicados en la médula ósea. Entonces, cuando hablamos de trabéculas, son aquellas cavidades que van a armar todo ese cuerpo esponjoso del hueso, ¿no?
y que vimos ahí que mantiene que la comunicación de los osteocitos a través de esta red porosa. Te vemos aquí, estábamos hablando de la red porosa, que es todo este montón de cavidades que vemos acá, ¿verdad? Que es aquí que sirve para la comunicación de los osteocitos, ¿no? Y todos los canales que vemos allá, que están los conductos de Havertz, vienen a dar a este lugar para poder nutrir de osteocitos a toda la médula ósea, y también que la médula ósea de nutrición para todo el sistema óseo que está más denso en esta parte de acá. Entonces, cuando hablamos del tejido esponjoso, nos vamos a referir entonces a esta parte de acá. Aquí observamos claramente en la imagen, vemos la médula ósea, ¿ya? Vemos cómo está vascularizado por venas y arterias todo el hueso, y vemos toda esa red de comunicación que el tejido óseo mantiene dentro de sí. Entonces, al conjunto de huesos, ¿cómo se le va a llamar? Se le va a llamar sistema óseo o esqueleto humano. Y ahorita vamos a entrar a hablar acerca de él entonces. Ya vimos su estructura, cómo es que está formado, cómo es que se nutre, quién es la unidad básica. Pero ahorita vamos a hablar acerca del esqueleto humano, ¿ya? Y cuando hablamos del esqueleto humano, vamos a decir que es toda la caparazón. Y este está compuesto por 206 huesos. Vea usted, son 206 huesos que componen nuestro esqueleto. ¿Y cuáles son las partes del esqueleto? Pues veamos entonces. Aquí tenemos un esqueleto y vemos que hay huesos de la cabeza, huesos del tronco, huesos de las extremidades superiores, huesos de las extremidades inferiores, ¿ya? Entonces, hablemos de la cabeza. En la cabeza contiene 29 huesos. Vamos haciendo cuenta, ¿verdad? Tiene 29 huesos. Dice que los huesos de la cara van a ser 14. Huesecillos del oído en total son 6, 3 de cada lado, ¿ya? Huesos del cráneo, los que conforman la cabeza, son 8 huesos que conforman esa caja, ¿ya? Y tenemos otro hueso solito por ahí que se llama hioides, que está por esta región, que pertenece a la cabeza. Cuando hablamos del tronco, vamos a hablar allá donde está la caja torácica. Entonces vemos ahí que hay huesos de la columna vertebral, que en total son 26. Tenemos costillas, 24. Y hay un hueso que une las costillas con la parte delantera que se llama esternón, ¿no? Entonces, eso serían la parte del tronco. Ahora tenemos los huesos de las extremidades superiores, hemos hablado acerca de los brazos, ¿verdad? En total dice que hay 64, ¿ya? Pero cada extremidad tiene 32, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos 2 extremidades, entonces ya sumarlas todas son 64. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, en la cintura escapular tenemos 2, el brazo que es 1, el antebrazo que hay 2, y la mano, que solo en la mano hay 27 huesos. Vea usted, 27 huesos en esta estructura. Aquí tenemos 2, aquí solo tenemos 1. Vea usted la complejidad que tiene nuestra mano. Si nos vamos a las extremidades inferiores, ¿ya? Entonces acá tenemos 62, ¿ya? Hay 2 huesitos menos. Entonces, ¿qué hay ahí? ¿Cómo está conformado? Cada extremidad tiene 31 huesos, ¿ya? Entonces ya sumar las 2 van a ser 62 en total. Entonces tenemos de la cintura pélvica, tenemos 1, tenemos un hueso en el muslo, tenemos la rodilla, ¿ya? Tenemos la pierna, que hay 2 allá, y en el pie hay 26 huesos. O sea que si usted se da cuenta y comparamos, en la mano hay 27 y en el pie hay 26, tiene un huesecillo menos, ¿no? Pero igual, si vemos nuestros pies, están bien estructurados, con varios huesecillos que permiten la movilidad que nosotros damos. Entonces vamos a ver, ahí en un esqueletín, cuáles son las funciones del esqueleto. Lo vamos a ver más detallado en fisiología, pero ahorita vamos a mencionar que el esqueleto humano tiene varias funciones, ¿ya? Y vamos a destacar las principales. Tenemos en primer lugar que es el elemento pasivo durante la locomoción, junto con las articulaciones. Cuando decimos que es el elemento pasivo, junto con la articulación, en sí es el hueso que no se mueve. El hueso ¿se acuerdan que es un tejido firme y duro? No se mueve. Son los músculos los que permiten hacer todo ese movimiento. Por eso es que forma la parte pasiva de la locomoción, pero es porque le da la firmeza. También sirve de sostén mecánico del cuerpo
y de sus partes blandas, manteniendo la forma corporal. Imagínense que no tuviéramos huesos, como fuéramos, ya solo lo imagínense. Entonces ya no tuviéramos la forma que nosotros nos conocemos hoy por hoy. Tercera función dice que mantiene la postura, ¿ya? Si usted se ha fijado, pues hemos estado de pie, pero es gracias al esqueleto. Si no tuviéramos el esqueleto, se hubiera llevado la cámara para el suelo, ¿verdad? ¿Ya? Entonces nos mantiene la postura, permitiendo la bipedestación. ¿Qué es eso de bipedestación? Es estar de pie. Número 4, soporte dinámico, colabora con la marcha, locomoción y movimientos corporales, funcionando como palancas y puntos de anclaje para los músculos, ¿ya? O sea que ahí es cuando se habla del músculo, lo habíamos mencionado, músculo esquelético, el músculo se inserta en los huesos. En la número 5 vemos entonces que da contención y da protección para las vísceras, ¿ya? Ante cualquier presión o golpe del exterior, como por ejemplo en las costillas. Si vemos aquí en el tronco torácico, las costillas, dentro está el corazón, están los pulmones, y aquí esta caja torácica le da protección a esos órganos. Y no solo le da protección, sino también le brinda el espacio para que funcione. Si usted yo le pido respire profundo, las costillas dan ese espacio para que podamos expandir. Aparte de eso, también le da sostenimiento a lo que son estos órganos. Imagínense que no estuvieran, allá abajo estuvieran los pulmones, ¿verdad? Entonces es lo que da esa contención. Número 6, almacén metabólico. Y cuando hablamos de eso, dice que está funcionando como un moderador, o sea, de la concentración de intercambio de sales y fosfatos, ¿ya? ¿Qué significa? Los huesos almacenan estos dos minerales. Y en determinado momento, cuando el cuerpo lo necesita, de ahí extrae la parte de lo que es el calcio y fosfatos para poder mantener ese equilibrio. El número 7 dice transmisión de vibraciones. Por ejemplo, si usted está sentada y de repente empieza a sentir que se mueve, o sea, esa vibración del suelo la perciben los huesos, ¿ya? Entonces dice, usted está temblando y va a la vida, ¿no? También el número 8, centro hematopoyético. Cuando hablamos de centro hematopoyético, dice que la corteza esponjosa de los huesos, o sea, allá al centro, ya vimos dónde estaba el hueso esponjoso, ahí se localiza la médula ósea roja, ¿ya? Que esta es la que lleva la formación y la diferenciación de las células sanguíneas, ¿no? Y se recuerda de las células sanguíneas, que son 3, están los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, ¿no? Entonces es en la médula ósea donde ayuda a la producción de estas células sanguíneas. Vamos a ver la topografía ósea, ¿ya? Entonces vemos que, vamos a repasar, los huesos de la cabeza dijimos que eran 28 en total. En el cráneo hay 8, en la cara hay 14 y en el oído hay 6. ¿Ya? Eso sería, estamos viendo la parte topográfica. Entonces vamos a analizar uno por uno, ¿ya? En el cráneo vemos que aparece, el hueso frontal, ¿ya? El hueso frontal, lo vemos, está en esta parte de aquí, de que la forma la frente. Dice, este es impar, tiene la cara convexa hacia adelante, tiene 2 cavidades que son los senos frontales. Ese sería el hueso número 1. El 2 sería el hueso etmoides. El etmoides también es impar, es único, dividido en porción media y masas laterales. Contiene la hipófisis de Cristagalli y al lado se encuentra la hendidura etmoidal por la que pasa el filete etmoidal del nervio olfático de Willis. La lámina cribosa, la cual contiene también varios agujeros para que puedan pasar por ahí los filetes del nervio olfatorio. Este hueso tiene numerosas cavidades. Aparte del nombre, ¿verdad? El nombre y la forma y las funciones que tiene, pues son bastante complejas. Y yo creo que ahí por aquí viene la imagen, si ahí viene. Vemos etmoides, que viene la palabra etmoides, que es criba, y eides, que es aspecto, apariencia de. Entonces, el hueso significa apariencia de criba, ¿no? Entonces dice que es un hueso par, central, simétrico, situado en la escotadura etmoidal frontal. Vea usted, está abajo del frontal, pero en la parte interna, y ahí es donde se conecta, ¿no? Entonces, hablaron de filamentos, o sea, tras él hay varios agujeros donde pasan tanto los nervios olfatorios hacia el cerebro, también como el nervio oftálmico, decía también. Entonces, veamos otra imagen de este hueso. Vean usted cuántas cavidades tiene, ¿ya?
y toda la parte que menciona que lo que tiene. Veamos esta parte de aquí, ¿ya? La crista Galli, ¿no? Es como una cresta que hace que haya una fusión de los huesos. Acá están los canales olfatorios, ven ustedes ahí los túneles, también vemos, vamos a ver qué otro que nos interese. Aquí están los cornetes nasales, pueden ver, también tiene conexión con parte del sistema olfatorio. Otra vista de este hueso, del etmoides, ¿ya? Para que ustedes puedan notar cómo es que aquí, de este lado, de esta vista, como la crista Galli, pues se ve la pronunciación de esa parte de este hueso. Ya viéndolo en una forma diferente también, y aquí es donde vamos a observar, ¿verdad? Cómo es que vemos todos esos agujeros, ¿ya? Que van a permitir el paso de los nervios olfatorios, el paso de los nervios oftálmicos, ¿ya? Es como que fuera un paso para toda la conexión de nervios de protección antes de ingresar al cerebro. Número 3, encontramos al esfenoides. También este es un hueso impar que contiene senos esfenoidales y da paso a los nervios oftálmicos también. Tenemos el número 4, el occipital, que es un hueso impar. Tiene dos caras, presenta el agujero occipital donde sale el bulbo raquídeo, ya esta parte de aquí atrás, y en la base está el agujero donde el bulbo raquídeo, que es parte del cerebro, del encéfalo, sale hacia la columna vertebral, ¿ya? Ahí hay arterias vertebrales, hay nervios espinales, ¿ya? Y este occipital, al tener ese agujero, conecta entonces con la primera vértebra, que sería la vértebra del atlas, y permite esa rotación, para que nosotros podamos hacer este tipo de rotación, ¿no? Pero vean la importancia que tiene este hueso occipital. Tenemos entonces como número 5 el hueso temporal, ¿ya? Que está en esta parte de acá. Este es par, porque tenemos uno de lado y lado. Y aquí este hueso es de suma importancia. ¿Por qué? Porque acá es que se inserta el músculo esternocleidomastoideo que permite la rotación, ¿ya? De la cabeza, ¿no? También. Y es este músculo que vemos acá. Pero ¿dónde es que se inserta? Se inserta en el hueso temporal. También en este hueso traspasa acá, vemos aquí los conductos auditivos, ¿no? Da ese paso para el conducto auditivo. También tenemos el apófisis estiloides, que la vamos a ver ahí en una imagen, que tiene una forma de colmillo. O sea que nosotros aquí, por acá tenemos un hueso que tiene un colmillo, ahí van a ver, ¿ya? Y sirve de punto de anclaje ese colmillo, ¿ya? Para varios músculos que van a servir para el movimiento de la lengua, ¿no? Para el movimiento de la laringe, en la deglución, por ejemplo. También aparece aparece la apófisis cigomática, que es lo que se va a unir con el hueso cigomático para dar esa forma al pómulo, ¿ya? El hueso temporal da esa porción, esa primera parte, ¿ya? Para armar esta parte cigomática. Como número 6, el hueso parietal está en esta parte de acá, ¿ya? Y es un hueso par, ¿ya? Tiene dos caras en la estructura de la fosa parietal. En la parte interna aparecen fositas, ¿ya? Donde permite que se inserten ahí los corpúsculos de Paschal, que se forman en la membrana de las subaracnoides, que es la que protege el encéfalo, ¿no? Aquí se observan varios surcos dentro de ahí en la parte interna del parietal, ¿ya? Que va a permitir que pasen por ahí los vasos meningios. Y también aparece el agujero parietal para el paso de la vena emisaria de Santorini. En los huesos de la cara aparecen como número 1 el maxilar superior, ¿ya? Este es par, ¿ya? Y da origen al seno maxilar o a la cueva de Limón. En la parte superior forma la fosa orbitaria, sería esta parte de acá, ¿no? La fosa orbitaria, que es la parte delantera que da origen a la fosa nasal. En la parte inferior forma la parte de la cavidad oral, que sería esta parte de acá, en la parte interna también. Al unirlo forma toda esa cavidad oral, en la parte superior. En la parte de enfrente se observan los agujeros infraorbitarios, donde pasa la arteria y del mismo nombre. Ese sería el hueso maxilar superior. Tenemos acá también al cornete inferior, que es par y está cubierta por mucosa pituitaria.
ya parte del análisis. Número 3, tenemos al hueso malar o cigomático, que es par también y forma parte de la fosa orbitaria y da apoya a formar el pómulo. Este es el hueso malar. Un guiso lagrimal, que también es par, que es una lámina ósea situada en la órbita y en la fosa nasal, que tiene relación con el saco lagrimal. También forma parte del canal lagrimal, ¿ya? Y por eso es que tiene ese nombre, ¿verdad? Lagrimal, ¿ya? Forma parte entonces de la cavidad orbitaria. En el número 5 encontramos el hueso nasal o propio de la nariz, que también es par, y forma parte de la bóveda de las fosas nasales. Entonces hablaríamos de estos huesitos que están aquí arriba, ¿no? Que son los huesos propios de la nariz. Cuando por ejemplo usted está en emergencia y alguien le dieron un golpe en la cara y se fueron los huesos propios, ¿se acuerdan? Esta parte de la nariz, usted dice, fueron los huesos propios de la nariz los afectados. Tenemos también el palatino como número 6, que es par también y forma parte del suelo de las fosas nasales, ¿ya? Este hueso se inserta en la aponeurosis del velo del paladar y forma parte de la cavidad orbitaria también. Número 7 encontramos el vómer, que es impar y forma parte de las fosas nasales, está recubierta por pituitaria. Número 8 encontramos el maxilar inferior o la mandíbula, ¿ya? Que es impar y tiene una porción alveolar dentaria, o sea, la porción alveolar es lo que da origen a los dientes. Número 9, el hioides, que habíamos hablado que era impar y que está en esta sección de por acá, que no lo podemos palpar, pero está ahí internamente. Ven ustedes la forma, tiene una forma de herradura. Está en la parte anterior del cuello, ¿ya? Por debajo de la lengua y arriba de la tiroides. Usted ve por aquí adentro. Se inserta, solo ya la función de este huesillo, se inserta en él 12 músculos que van a permitir que se mantenga esta operación que se da a nivel del cuello, lengua y todo eso que están las estructuras que vemos ahí. Pues vemos esta imagen, ya hemos explotado ahí el cráneo y vemos que aquí está el occipital, vemos al parietal, al frontal, al etmoides, al lagrimal, al hueso nasal, al maxilar superior, al maxilar inferior. Vemos al esfenoides, al cigomático, al temporal. Aquí vemos el colmillo que les mencionaba, ¿no? Entonces, y como son dos temporales, tenemos dos colmillos, ¿no? Entonces, decíamos también que el hueso temporal da origen a la cavidad auditiva y también participa para poder armar lo que es el pómulo. Es uno de los huesos interesantes que tiene la cara. Huesos del oído, ¿cuántos dijimos que eran? En total son 6, 3 para cada uno. Y aquí tenemos que son los huesecillos más pequeños que tiene nuestro esqueleto. Aquí tenemos, esos huesecillos son 3. Estamos el martillo, yunque y estribo. Que por la forma en que tienen es que se les ha llamado de ese estilo. Por eso es que sus nombres característicos. Vemos ahí otra mirada para el martillo. Vemos la cabeza, vemos el manubrio, sería el manco, ¿no? Entonces le llamamos martillo. Al yunque también que tiene sus partecitas ahí especiales y el estribo, ¿no? Que tiene 2 ramas posteriores, tiene una base y tiene una cabecita que se une a lo que es el yunque. Entre estos 3 huesecillos pues permiten la comunicación de la audición. Vamos con la columna vertebral. Dice que esta estructura tiene 4 regiones. La primera región es la región cervical, que tiene 7 vértebras. La región dorsal, que tiene 12 vértebras, y la región lumbar, que tiene 5 vértebras. Más allá abajo está la región sacrocoxígea, que tiene al sacro y al coxis, ¿ya? Las vértebras sobresalientes de toda esta estructura sería la primera vértebra, que es el atlas, que es la que dijimos que se conectaba con el occipital para poderle dar esa rotación al cuello, ¿ya? También otra es que el coxis tiene 4 vértebras que están soldadas, ya están pegadas, pero se logra observar ese tipo de vértebras que están ahí. Es la colita que nosotros comúnmente decimos. Hablamos del tórax, y en la parte torácica hablamos de que está el esternón, que es un hueso impar, están las costillas, que están divididas en 7 verdaderas o esternales y 5 falsas o esternales. Cuando hablamos de verdaderas y falsas, estamos diciendo que las costillas verdaderas están unidas específicamente al esternón, que serían las primeras 7.
Y las costillas falsas son las que van en el trayecto formando esta estructura, pero se unen entre sí hasta llegar a una para poderse unir al esternón, pero quedan así como que en el aire, por decirlo así, ¿verdad? Entonces por eso se llaman 5 falsas. En los miembros superiores encontramos entonces a la clavícula, que es par, ¿ya? Al omóplato, que también es par, al húmero, que son pares, cúbito, que es par, ¿ya? Radio, que es par, tenemos los huesos del carpo, que están en la parte inicial de la mano, que ahí hay 8 huesecillos, ¿ya? Ahí vamos a encontrar al escafoides, al semilunar, al piramidal, al pisiforme, a trapecio, trapezoide, el hueso grande y el ganchoso. También encontramos los huesos del metacarpo, que son 5 metacarpianos, ¿verdad? Uno para cada dedo. Y también encontramos los huesos del dedo, ¿ya? Que para cada dedo tenemos 3 falanges, excepto el dedo pulgar que tiene 2, por eso son pequeños. Entonces en total tenemos 28, ¿no? 28 huesos que tienen nuestros dedos. Nos vamos a los miembros inferiores y tenemos en primer lugar el hueso coxal o ilíaco, que este es par, que es lo que da la parte de la pelvis, la caja pélvica, y contiene órganos o da la base del tronco, ¿verdad? Para poder sostener todas las vísceras que nosotros tenemos en la parte de acá. Tenemos al fémur, que es par, tenemos uno y uno, tenemos la rótula, que es par, la tibia, que es par, ¿ya? También que le acompaña el peroné, que está al lado, que también es par. Y tenemos los huesos del tarso, que ahí hay 7 huesos que lo componen, siendo estos el calcáneo, el astrágalo, el escafoides, 3 cuñas y un cuboide. Los 5 huesos del metatarso, que también son 5 porque tenemos 5 artejos allá, entonces son 5 metatarsianos. Y también los huesos de los dedos o de los artejos, que para cada artejo son 3 falanges, excepto el primer artejo, que tiene 2 falanges, que sería como el dedo gordo de aquí, igual es allá abajo, solo que allá es el primer artejo, lo conocemos como primer artejo, ¿no? Que tiene entonces 12 falanges. En total forman 14, ¿ya? Eso de artejos y dedos, sí, ¿te acuerdan, verdad? Dedos, artejos. Allá el primer artejo del dedo gordo, para chiquito, sería primer artejo, segundo artejo, tercer artejo, cuarto artejo y quinto artejo. Aquí en los dedos sería dedo pulgar, índice, medio, anular y meñique. Ya tienen sus respectivos nombres. Entonces allá es por numeración. Veamos acá. Viene la tarea. Bueno, hemos terminado ya entonces de darle el recorrido al sistema esquelético. Entonces en la tarea, pues mediante una narración de un cuento, vamos a aplicar una mnemotécnica. Ustedes van a tener que narrar un cuento, ya el que ustedes quieran, por ejemplo el de la Cenicienta, ¿verdad? Entonces, los nombres que aparezcan ahí de los personajes, por ejemplo la Cenicienta, yo le voy a colocar un nombre de un hueso que yo considere importante, o que yo considere que me cueste a mí pronunciarlo, por ejemplo el esfenoide, ¿verdad? Entonces, en lugar de, y podríamos decir ahí, la Cenicienta fue al baile, dice el cuento. Entonces va a usted decir, y la Esmoide se fue al baile y a medianoche la Esmoide salió corriendo porque hacía acabar el hechizo, qué sé yo. Entonces vamos a los personajes que vayan saliendo, pues le vamos a ir cambiando el nombre. Usted va, copie el cuento, copie el cuento como tal, ¿verdad? Tiene que contarme la narración del cuento original, ¿ya? Y a cada personaje usted le va a cambiar el nombre por un hueso, el que más le cueste recordarse, mejor si fuera así, miren, para que usted diga, ay, yo no mucho se me quedó ese hueso tan raro que se llama, qué sé yo, ¿verdad? Entonces usted va a decir, bueno, entonces le va a poner a ese personaje el nombre del hueso, y conforme lo vaya mencionando en el cuento, usted va a ir cambiando el nombre. O sea, quiero el cuento original y después el cuento ya con los nombres cambiados de acuerdo a los huesos que usted seleccione. Yo voy a observar qué tipo de hueso va usted a involucrar. Por ejemplo, uno de los fáciles es el fémur. No quiero ver al fémur ahí porque eso se le queda a uno desde pequeñito, ¿verdad? Cuando le enseña a uno que el hueso más grande, más largo del esqueleto es el fémur, ¿para qué lo voy a poner en el cuento? Si ya me lo sé. Yo voy a colocar aquí los huesos que a mí me cuesten, ¿ya? Que hoy día ese nombre no se me va a quedar, ahí colóquenlo. Por ejemplo, el escafoides, por ejemplo el omóplato, que a algunos no se le quedara, ¿verdad?
Cosas así para que usted pueda ir cambiando, ¿ya? Vamos a mandar un documento de osteología, pero para como refuerzo suyo. Vamos a armar un rompecabezas, ¿ya? Esa es otra mnemotécnica. Usted va a armar un rompecabezas, ¿ya? Imprima lo que a usted le parezca mejor, si los huesos de la mano, un fémur, la pelvis, la rodilla, donde usted quiera, un cráneo, y lo va a imprimir y lo va a hacer tipo rompecabezas, ¿ya? Y yo necesito que lo imprima, lo recorte como tal, como rompecabezas, y quiero ver una fotografía donde algún su familiar esté jugando con su rompecabezas, usted también, ¿verdad? Que estén colaborando para poder armar este rompecabezas con un área topográfica del sistema esquelético, ¿ya? Entonces la manera de apurarse las tareas son sencillas, ¿ya? Tenemos un rompecabezas, tenemos un cuento y el respectivo glosario que contiene, pues ahí los términos que necesito que ustedes vayan a investigar. Obviamente voy a dejar la hoja de trabajo ahí en la plataforma para que ustedes puedan pues tenerlo también ahí a la mano, ¿verdad? Entonces, si tienen alguna duda, por ejemplo, vamos a repasar los huesos en mezcla. No lo dejo ahorita, lo voy a dejar para la próxima semana, la próxima clase que va a ser en 15 días para poder hacer una actividad en mezcla, ¿verdad? Porque ahorita ya con estas 3 actividades yo creo que ya tienen suficiente tiempo, ya tienen suficiente tarea y ya vienen los parciales. Entonces ustedes se ponen pilas para poder pues avanzar en ello. Pues esto fue lo que es el curso de osteología. Espero que hayamos quedado claro en la mayor parte de la temática. Si tiene alguna duda, yo voy a mandar ahí el material PDF para que usted pueda también consultar ahí, si no tanto Atlas. Y si no, ahí están los libros, la bibliografía que yo le apunté al inicio, ahí está el sistema esquelético para que usted pueda revisar. Y la presentación que queda grabada para que usted también pueda repasarla. Y si tiene alguna duda, pues se puede comunicarse conmigo. Por favor, necesito que me dejen sus comentarios, dejen un aporte para esta clase. No, aquí en este video necesito un comentario. ¿Qué le pareció la función de algún hueso? O qué opina usted del hueso más largo que tenemos, el fémur? ¿Qué opina usted de la caja torácica? Su comentario. Necesito ver qué opina usted de este sistema esquelético y qué le pareció la osteología. Así que nos vemos hasta la próxima.